Una, ¿dónde está la otra Miriam? Miriam asiste aquí, ya está en el norte, ¿verdad? Claro, la profeta ahí yo sé que sí asiste aquí, yo pensaba que... Listo, está bien, gracias. Familia, que Dios nos bendiga, nuevamente les repito, cuánto nos sentimos gozosos un sábado más de estar acá. Nunca debemos permitir que estar aquí los sábados se convierta en monotonía. O sea, siempre hay que tener una razón de alegría para estar aquí. Y la única manera de que esto no se convierta en una monotonía cada sábado aquí, cada semana, y nos aburramos, es que nos involucremos, que participemos, que tengamos parte activa en las diferentes programaciones que se tienen en este lugar. Es la única manera. Y claro, por supuesto, salir, porque la iglesia poderosa, la iglesia fuerte no es la que está aquí, es la que sale ¿a dónde? A predicar, a testificar y sobre todo a servir a los demás. Que Dios nos bendiga, familia. Vamos rápidamente a leer lo que fue nuestra lectura bíblica hace un momento. ¿Recuerdan cuál fue? Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 24. Esa fue la lectura bíblica. Dice esta versión Reina Valera contemporánea, dice: cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Dice esta versión, lo dice de esta manera, la suya dice algo similar, pero es lo mismo. Y entonces cuando nos llama la atención este versículo, porque eso que dice ahí, familia, es maravilloso. Eso suena muy espectacular. Suena fabuloso. Que las personas estén en busca de Jesús, ¿es bueno o es malo? Oye, eso es muy bueno. Eso es excelente. Pero en esta mañana vamos rápidamente a leer, a estudiar, a ver la motivación de esa búsqueda. Y viendo esa motivación, vamos a reflexionar en nuestras motivaciones cuando nosotros también estamos en busca de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, nuevamente estamos delante de ti agradecidos, con corazones netamente, oh Dios, llenos de gratitud, porque nos permites estar aquí nuevamente en tu casa de oración. Queremos suplicarte que cualquier cosa que de nuestra parte, oh Señor, no haya sido para tu honra ni para tu gloria, que nos puedas perdonar y que nos puedas lavar con la sangre de Cristo y cubrir con su justicia, para que todos los días, cada mañana, podamos estar delante de tu presencia y poder ser dignos de ese privilegio. Bendícenos ahora que vamos a estudiar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, estaban buscando a Jesús y eso es espectacular. Eso pocas veces se ve. Yo pregunto, ¿es natural de parte de nuestro corazón humano que busquemos a Dios? ¿Es natural? ¿Tiene esa tendencia el corazón humano? Ciertamente no. ¿Desde cuándo que no? Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, antes de que cayeran en el pecado, dice la inspiración que ellos se deleitaban sobre todo los días sábado en la presencia de Dios. Sí, el Señor siempre los visitaba, toda la semana por supuesto, pero el día en que se la pasaban con Él en completa comunión era el sábado. O sea, era una delicia, era un deleite, era un privilegio para ellos. Pero pasa lo que pasó, lo que sabemos que pasó. Y el Señor se acerca y dice: ¿dónde estás? Preguntando por quién, por Adán obviamente, porque era la cabeza del hogar. ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿Y cuál fue su respuesta? Dice: tuve miedo. Tuve miedo, pero si antes no sentían miedo. Antes sentían era gozo y alegría por estar delante de Dios, pero ahora sentían miedo. A partir de ese momento entonces, para nosotros como seres humanos, no nos gusta, no nos provoca y no nos nace buscar de las cosas de Dios. Y de hecho lo dice el Señor cuando tuvo que reiniciar su creación con el diluvio. Dice que no volveré a destruir a la tierra por medio del agua. Ese fue el voto que hizo con Noé. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre busca lo malo desde su juventud. O sea que ya estaba claro, él ya dijo que eso iba a ser una realidad en los seres humanos. No iban a estar buscando constantemente la presencia de Dios. Pero en esta oportunidad dice Juan 6:24 que la gente básicamente estaba desesperada porque ni siquiera veían a sus discípulos, entonces tomaron acción y fueron a buscar a Jesús. Dice que estaban buscando a Jesús,
Pero ¿qué motivación era la que ellos tenían? Por cierto, ¿qué es la motivación? ¿Qué concepto podemos entender de motivación? Motivación, podemos llamarlo como combustible. Sin combustible, ¿el carro qué? No avanza. La moto no prende y no arranca. La motivación es lo que me lleva a mí a la acción, siempre. Entonces, hay dos tipos de motivaciones de las que vamos a hablar hoy, que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La intrínseca dice que ¿qué? Es la que nace ¿de dónde? Intrínseca, o sea, desde adentro, nace de adentro y va hacia afuera. La extrínseca, ¿cuál es? Obviamente que viene de afuera, es lo que motiva, pero algo que motiva por lo externo. O sea, lo intrínseco me nace a mí a hacer lo que hago. La extrínseca es la que me motiva a mí, pero ¿para qué? Para poder alcanzar algo o evitar algo también. ¿Saben que hace mucho tiempo hicieron un experimento infantil? Con niños siempre es bueno hacer experimentos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque son transparentes, son genuinos, son originales. No son de esos que duran echando burbujas, son originales, son auténticos. Y saben que a dos grupos de niños se les dijo que, primero, había una mesa aquí, había otra mesa allá. Y en esta mesa de grupos se les dijo a los niños que podían pintar. Se les dio hojas, se les dio colores, se les dio témperas, pinceles. Y les dijeron que tenían 10 minutos para pintar lo que quisieran. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. A ellos. O sea, podían pintar como quisieran. Las técnicas que quisieran, pintar lo que quisieran, en fin, 10 minutos. Al otro grupo que estaba en la mesa del lado, se les dijo que tenían también, se les dio también las hojas, se les dio las témperas, los colores. Pero se les dijo que en esos 10 minutos que iban a pintar no podían hacer desastre. No podían manchar la mesa con la témpera. No podían ni siquiera ensuciar lo largo del pincel. Imagínense eso. Qué fácil es para un niño no hacer eso. Si es sumamente creativo, si es sumamente innovador. Entonces, al final de ese experimento, ¿qué sucedió? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo que ellos ya estaban esperando. Cuando terminaron los 10 minutos, para los niños de esta mesa, el tiempo no importaba. No fue un problema, porque terminaron esos 10 minutos y ellos seguían pintando. Seguían en la jugada, seguían inspirados, seguían innovando. ¿Qué creen ustedes que pasó con los que se les limitó su creatividad? No habían terminado los 10 minutos y ya habían dejado de pintar hace tiempo y estaban haciendo otras cosas. Entonces, fíjate que la motivación para ellos fue intrínseca porque no se los limitó. A esto se los limitó y al final no quisieron seguir en eso. Ahora, ¿qué tipo de motivación nosotros encontramos aquí? Bueno, vamos a hablar rápidamente de esto. Lo que dije ya, la motivación intrínseca. Dice que actúa por la satisfacción que encuentra en las acciones. O sea, esta es la que hace porque le nace. ¿Sí entienden? Y en su ejecución, no necesariamente porque haya de por medio recompensa o castigo. ¿Cuál es esa? La intrínseca. La motivación intrínseca. La extrínseca dijimos que lo actúa para alcanzar un premio externo, para evitar también una amenaza o simplemente para conformarse con algún valor externo. Esa es la motivación extrínseca y la intrínseca. ¿Cómo podemos llevar esto ahora a lo religioso o a lo que tiene que ver con nuestra fe? Fíjate esta imagen. Fíjate esto. ¿Qué dice aquí? Aquí dice, una razón por la que yo pienso que orar es importante es ¿por qué? Si lo vemos de esta manera, una motivación extrínseca dice aquí, si no lo hago, Dios no me va a aprobar. Entonces, yo oro por una motivación extrínseca para evitar ¿qué cosa? El rechazo de Dios. Ahora, si yo orara, o si yo oro por una motivación intrínseca, dice que encuentro satisfacción en hacer eso que hago. ¿Qué cosa? En orar. ¿Siente usted satisfacción cuando ora? ¿Cuánto tiempo oramos nosotros? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Cuando oramos. Fíjate, el Señor Jesús, ¿cuánto tiempo pasaba orando? Por ejemplo, noches enteras, orando y hablando con su Padre. Nosotros a veces no podemos, se nos acaban las ideas de qué decir, qué pedir, qué no pedir en la oración y dejamos de orar.
Pero una persona que encuentra satisfacción en la oración lo hace porque le nace. Ahora, yo busco a Dios, lo hago a menudo. ¿Por qué? Si no lo hago, me siento culpable y me viene el remordimiento. Ahora, si yo busco a Dios por una motivación intrínseca, dice que disfruto pasando tiempo con Él por medio de su palabra y de la oración. Ahora, yo comparto mi fe, testifico, porque me siento mal conmigo mismo si no lo hago. O tal vez porque si todo el mundo sale y yo soy el único que me voy para mi casa, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mal. No me quiero sentir así, entonces voy a salir. Pero yo comparto mi fe también de una manera intrínseca porque es importante para mí y quiero que otros conozcan también a Dios como yo lo hice. Fíjate la diferencia. Todo lo que hacemos incluso en la iglesia, cuando es por una buena motivación o cuando es por una motivación a veces incorrecta. Todo tiene que ver con eso también. Voy a la iglesia, ¿por qué? Se supone que uno debe ir. O sea, monotonía, le estábamos diciendo. Costumbre, tradición. O yo voy a la iglesia porque aprendo cosas nuevas aparte de encontrarme con Dios y con mis hermanos. Fíjate la diferencia. ¿Qué contraste entre lo que podemos llegar a hacer con las diferentes motivaciones? Ahora, familia, hablando nuevamente de nuestro versículo aquí central para esta mañana, dice aquí que estaban buscando a Jesús y eso suena espectacular. Casi que en la mitad del capítulo 6, las personas estaban buscando a Jesús. Pero cuando tú prestas atención a partir del versículo 25 en adelante de ese capítulo, vas a ir poco a poco entendiendo qué fue lo que, a medida que Jesús intervino o cuando lo encontraron, fue pasando. Por ejemplo, ¿cómo comienza el capítulo 6? ¿Cómo dice su título? ¿Cómo es el título de su capítulo 6? Busquen su Biblia. Juan capítulo 6. Estamos hablando de un milagro de Jesús. Y de hecho, uno de los más famosos. ¿La alimentación de cuántas personas? 5,000 personas. Pero 5,000 personas sin contar a quiénes. Las mujeres ni los niños. O sea, suponte tú que cada hombre tenía su esposa, ¿verdad? ¿Cuánto ya es eso? 10,000. Ahora ponle a cada pareja mínimo 2 hijos. ¿Estamos hablando de cuánto? Oye, esa cifra se multiplica enormemente. O sea que no fueron realmente 5,000, fueron mínimo 20,000 personas que el Señor alimentó milagrosamente con ¿cuántas cosas? ¿Cuántos panes? Oye, eso jamás se había visto. Jamás. Y las personas estaban eufóricas, emocionadas, alegres. Y dice lo que conocemos de este capítulo, que al final, cuando vieron esto, querían hacer rey de Israel, proclamar rey a quien, a Jesús. Jesús se enteró, los disipó, los corrió y se fue a la montaña. ¿Y saben qué? Se fue a la montaña, pero bajó ¿por dónde? Bajó por el mar. Y es por eso que no lo podían encontrar. Y cuando entonces ya lo encuentran, en el versículo 25, porque se lo propusieron con determinación y lo encontraron. Dice aquí, ¿cuándo llegaste acá?, le preguntaron. Jesús le respondió, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto ¿qué? Las señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Mire, cuando comieron del pan multiplicado por él, pensaron que allí estaba en ese hombre la solución a todos sus problemas. Dijeron, ya no tenemos que pelear, ya no tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque este hombre nos puede multiplicar los panes para vender y los alimentos para comer en nuestras casas. No tenemos ya que trabajar ni levantarnos temprano. Este hombre es la solución. Ahora imagínate cuando venga una guerra. Este hombre va a multiplicar las armas, las espadas, los escudos. Este es el hombre que necesitamos, ¿dónde? En el trono. Lo estaban buscando porque lo amaban o porque les convenía. Porque pensaban que era la solución para todas sus necesidades. Y entonces cuando ellos lo encuentran y comienza Jesús a explicarles realmente la misión que estaba por cumplir. Si ustedes se dan cuenta, ese capítulo es largo, no lo vamos a leer todo, pero desde el 25 hasta el versículo 59, Jesús les predica y les dice, miren, no me busquen solamente por los panes, yo quiero darles algo mucho mejor. ¿Y saben qué? A partir del versículo 60 ya la narrativa empieza a cambiar.
Porque el capítulo comienza con un milagro, dijimos. Comienza fabuloso, maravilloso, espectacular. Un milagro. Alimentación de 20,000 personas con 5 panes solamente. Jamás se había visto eso. Y después de eso jamás se ha vuelto a ver. Comenzó espectacular. Y dice aquí después que comienza también la mitad casi del capítulo con la búsqueda de las personas de Jesús. La cosa mejora. Pero a partir del versículo 60, cuando usted lee ese versículo, se va a dar cuenta que ya la narrativa empieza a cambiar de color y a tornarse un poco gris. Porque, por ejemplo, cuando ya Jesús les dice claramente que Él es el pan de vida, que lo que tienen que comer es el pan de vida que Él viene a darles, ellos dicen que empiezan ¿a qué? Empiezan como a chasquearse. Empezaron a pensar que no era lo que pensaban, no era lo que querían, no era lo que habían imaginado. Y fíjate lo que dice, por ejemplo, el versículo 66 del capítulo 6. Triste este versículo, es muy triste. Dice, a partir de ese entonces, ¿qué? Muchos, dice esta versión, dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. ¿Saben que Jesús cuando iba siempre de lado a lado lo cubría una multitud que gigantesca? Muchas personas seguían sus pasos. Pero dice el versículo 66 que desde ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Entonces, ¿qué nos deja ver eso? Que las motivaciones de esas personas que lo seguían diariamente no eran ¿qué cosa? No eran originales, como decía el rincón infantil. No eran verdaderas, no eran buenas, no eran las correctas. Y saben que el versículo 67 Jesús dice, cuando ve que todos se regresan, que ya nadie lo sigue prácticamente, vuelve atrás, dice, Jesús les dijo entonces a los 12, y les hace una pregunta tremenda. ¿También ustedes quieren irse? Oye, ¿qué pregunta la de Jesús? No, yo imagino que al preguntar esto, él mínimo tenía lágrimas en sus ojos. Porque cuando vio que nadie ahora lo seguía, volteó a sus discípulos más íntimos, con los que más compartía, y también les pregunta, para estar seguro, ¿también ustedes quieren irse ahora? Pero qué maravillosa respuesta, familia, da Pedro en el versículo 68. Pedro siempre era el más salido, era siempre el más imprudente, incluso a veces. Era el más impulsivo. Recuerda que un momento sacó una espada ¿para qué? Para decapitar a un soldado, pero le alcanzó fue la oreja. O sea, siempre era el más salido. Pero en este momento, en este episodio, dijo una respuesta acertada. Dio en el blanco. Dijo, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Familia, ¿sería esta también nuestra respuesta al Señor si nos preguntara eso hoy? Pero ¿qué tipo de motivación tenemos todos los días, familia, al estar, por ejemplo, cada sábado aquí? Eso es lo que hay que preguntarnos, ¿saben? Porque este episodio de Jesús me llama la atención. Fue un antes y un después casi que en su ministerio. Porque ya muchas personas no lo seguían porque las expectativas que tenían de él no eran las que ellos pensaban. ¿Con qué motivación nosotros seguimos a Jesús? Si el capítulo cerrara ahí con esa maravillosa respuesta de Pedro, el más salido de todos, fuera espectacular. Dice, solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, si terminara ahí. Calidad, fabuloso. Pero no termina ahí el capítulo. Y Jesús dice algo interesante. En el versículo 70, Jesús le respondió, ¿acaso no los he escogido yo a ustedes? Y uno de ustedes es ¿qué? Es diablo, wow. Dijo diablo de una vez. No discípulo del diablo, dijo diablo. ¿A quién se refería ahí? Sin ninguna duda se refería a Judas. Y saben que la inspiración acerca de Judas nos da muchísimos detalles. Nos da muchos detalles. De hecho, hay un capítulo entero del deseo de toda la gente del libro dedicado ¿a quién? A Judas. Y el capítulo no es corto. Es tremenda exposición de lo que hizo, de las oportunidades que tuvo y de la respuesta que todos los días tenía para con Jesús. Y fíjate lo que dice aquí, por ejemplo, en una parte, en una cita de ese capítulo, hablando de Judas. Dice que Judas tuvo las mismas oportunidades. Escuchó las mismas
lecciones, los mismos sermones, las mismas parábolas de Jesús. Pero la práctica de la verdad, ¿qué cosa? Requerida por Cristo, contradecía los deseos y los propósitos de Judas. Fíjate que todo lo que escuchaba no le cuadraba. Todo lo que escuchaba, los sermones que escuchaba de Jesús, no estaba muy de acuerdo con eso. Dice la inspiración que siempre cuestionaba las cosas que Jesús le decía, sobre todo las lecciones todo lo que le aconsejaba a él. Dice, y él no quería renunciar a sus ideas para recibir la sabiduría del cielo. O sea que sí tuvo oportunidad. Y fíjate qué fabuloso, qué maravilloso es Dios, Jesús, porque conociendo el futuro, no le negó que fuera ¿qué? Su discípulo. Sabía la decisión final que iba a tomar, pero nunca se cansó de llamar a la puerta de su corazón y hablarle con claridad. Nunca lo reprendió, nunca lo regañó. De hecho, dice del camino de Cristo que Jesús nunca regañaba. Nunca hablaba con dureza innecesaria a alguien. Más bien cuando exhortaba, cuando daba lecciones, cuando regañaba, entre comillas, lo hacía con lágrimas en sus ojos. Y así fue con Judas sin ninguna duda. Pero él dice aquí que no quería y no quiso renunciar a todos los deseos y a los propósitos de su corazón. Y por eso Judas hoy se conoce como lo que es. Pero familia, eran 12, solamente uno. Fíjate que de esos 12, uno tenía motivaciones incorrectas. Yo creo que esto siempre debe ser para nosotros una advertencia. Y debe llamarnos a nuestro corazón para hacerme ver a mí cuáles son entonces mis deseos y mis propósitos. Y si esos propósitos y esos deseos se alinean con la voluntad de Dios. Hoy muchos piensan que el sentido de la vida es complacer los deseos del corazón y cumplir los propósitos que tengamos en nuestra vida. Esa es la predicación del mundo hoy. Con determinación, con disciplina, tú puedes lograr todo lo que quieras. Tú. O sea, en este caso, el yo. Con tu yo, tú puedes hacer todo lo que te propongas y todo lo que quieras. Puedes proponerte ser futbolista, con determinación lo vas a lograr. Puedes proponerte ser un empresario, con determinación lo vas a lograr. Está muy bien eso. Nadie dice que no. Sin ninguna duda, el Señor a todos nosotros nos ha dado la determinación y la fuerza de voluntad para lograr cualquier cosa. Pero familia, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Sobre todo el 17, es el que más habla a nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice aquí el Señor con claridad: el mundo y sus deseos pasan. ¿Qué cosa? Pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la clave. Está bien, tú puedes cumplir todos tus propósitos. Tienes la fuerza, tienes los dones, tienes todo lo necesario para cumplirlo. Pero al final dice el Señor, ¿qué gana el hombre si conquista todo el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Por eso dice aquí, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es por eso que yo hoy me pregunto a mí mismo cada vez que leo esta historia, Señor, ¿cuáles son entonces mis motivaciones? Porque entonces ni siquiera de mí mismo puedo confiar porque a veces quiero algo, a veces me paro motivado, pero voy caminando y me desanimo y ya lo que quería antes ya no lo quiero ahora, porque mis deseos son otros. Ya no puedo ni siquiera confiar en mí mismo entonces. Dice Jeremías 17, ¿engañoso qué? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, a veces ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. O tal vez no nos controlamos a nosotros mismos. Pero me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 139, si mal no estoy. Salmo número 139. Versículo
número 23 y 24. ¿Cómo dice esa versión suya? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice esta versión, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Versículo 24, así verás si voy por mal camino y entonces me guiarás por el camino eterno. Amén. Familia, ¿a quién le gusta aquí los exámenes? Mire, eso no es muy gustoso. Dígame un examen médico cuando tenemos un dolor hace tiempo. Eso es preocupante. Uno va con angustia y orándole a Dios que no sea nada grave. Pero aquí el salmista le pide a Dios que le haga un examen diario y reconozca y le haga ver realmente cuáles son las motivaciones. Porque aquí entonces el salmista dice que a veces él no se conoce ni siquiera a sí mismo. A veces se desconoce él mismo y por eso le pide al Señor, examíname y prueba mi corazón. Y al final le dice con autoridad, guíame por el camino eterno. Y eso quiere decir que le entregamos al Señor todos los días nuestra voluntad y nuestro corazón. Y es por eso que entonces vamos a leer la Biblia y vamos a leer con la iniciativa de poner en práctica lo que aquí se diga. ¿Y cómo se hace eso? Con las cosas que dice, sencillas. La Biblia dice muchas cosas prácticas. La Biblia no siempre habla solamente en profecía, en simbolismos. La Biblia a veces habla, a veces no, muchas veces con claridad. Dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Eso nos dice sobre todo a nosotros los jóvenes, que a veces nos dejamos llevar por la dopamina, por la emoción, por la ilusión. Dice también la Biblia, no pagues mal por mal a nadie. Ama y ora por tus enemigos, porque ¿qué mérito tendrás si oras solamente por tus hermanos? ¿No hacen así también los gentiles? Ora y ama también a tus enemigos. Oye, eso es tremendo. Eso es con claridad. Ahí no está hablando con simbolismos, está hablando con mucha claridad. Dice aquí, si somos cristianos extrínsecos, Dios puede cambiar nuestra motivación. No estamos perdidos. No hay que desesperarnos. Dice aquí que la verdadera conversión es un cambio decidido de sentimientos y motivos. Dice, ¿un cambio qué cosa? Decidido, o sea, determinación. Como dice la Biblia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, eso fue una decisión. Esta semana la lección estaba hablando de que hay que hacer morir. ¿Qué cosa? El yo. En Colosenses, hacer morir todas las pasiones, todo. ¿Y qué eran esas pasiones? Fornicación, adulterio, envidia. Dice, hacer morir. O sea, ese hacer morir es una decisión diaria, es un propósito diario, con determinación, no como dice Santiago, con un corazón de doble ánimo. ¿Cómo es ese corazón de doble ánimo? Que a veces quiere esto, pero no lo quiere con determinación, no lo quiere de verdad, sino que quiere otra cosa y ¿qué? Y se olvida lo que quería supuestamente al principio, que era, por ejemplo, estar bien delante de Dios. No con doble ánimo. Dice que la verdadera conversión es un cambio decidido de sentimientos y motivos. Es una separación de las conexiones mundanas, un alejamiento de su atmósfera espiritual, un retiro del poder que controla sus pensamientos, opiniones e influencias. Pero familia, eso nosotros no lo podemos hacer solos. El salmista lo entendió y el apóstol Pablo también nos lo hizo saber de esa manera. Solos no podemos, pero la promesa de Dios está hoy también vigente para nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo número 13. ¿Cómo dice su versión? ¿Cómo dice su versión? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Es Dios. ¿No somos quiénes? No somos nosotros. Nuestra parte es solamente tomar la decisión diaria. De la misma manera como un día decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón y manifestarlo públicamente, la misma motivación, la misma decisión debe verse aquí, entregarle a Dios nuestro corazón y nuestra voluntad. En la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior,
bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. Elegir, decidir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. Amén. Por eso es que somos libres. Y entonces esa libertad la utilizamos bien. Cuando a los niños de la primera mesa se les dijo que podían pintar, pero no se los limitó, no se los forzó, ellos pintaron libremente. Nadie los estaba frenando, nadie los estaba limitando y no se sintieron de esa manera y pintaron. Familia, si nosotros venimos para acá con una razón, con una motivación que no tiene que ver con verdadera libertad, satisfacción plena, pues no vamos a disfrutar el proceso de santificación. Y de hecho no lo vamos a terminar, porque un día fuimos justificados y ahora estamos siendo santificados todos los días. Pero eso es un proceso, como dice por ahí, que se tiene que disfrutar. Todos los procesos se tienen que disfrutar. El proceso de ser universitario a ser profesional se tiene que disfrutar, porque si no se deja, se termina, se rinde la persona. Así es igual con la vida eterna y con la salvación. Tenemos que comenzarla con alegría, está bien, con emoción, ¿por qué no? Con lágrimas también, pero también continuarla con decisión y con determinación a pesar de nuestros errores. ¿Quiénes hoy, familia, quieren tener motivaciones correctas? Pedirle al Señor que todos los días realmente nos examine y nos haga ver por medio de lo que sea, por medio de un hermano que nos aconseja, por medio de una predicación, por medio de mi estudio personal, si estoy yendo por mal camino, y pedirle al Señor entonces que me dé un corazón que no se aferre a mis deseos y propósitos egoístas o terrenales, sino que se aferre a la promesa maravillosa de Jesús de morar con Él por la eternidad. Amén. Vamos a colocarnos en pie, familia, y vamos a orar. Eterno Dios y querido Padre, gracias, porque en tu palabra encontramos todo lo necesario para estar, oh Dios, al día contigo y poder estar en paz todos los días y acostarnos y levantarnos de esa manera. Gracias, oh Dios, por las lecciones, por las historias que dejas en tu palabra para nosotros. Queremos implorarte, suplicarte, perdón nuevamente si algo de nuestra parte, oh Señor, te ha deshonrado, si algún pensamiento no ha sido para tu gloria, no ha sido de tu agrado, si alguna palabra tampoco lo ha sido, si alguna acción, si tal vez no hemos hecho algo o también incluso dejado de hacer algo. Queremos suplicarte, oh Dios, que todos los días nos permitas sentir la necesidad, la urgencia de colocarnos en tus manos y poder vernos, oh Dios, como realmente lo somos, cuando estamos en lo más íntimo de nuestras casas, en lo secreto. Porque, Dios, sabemos muy bien que es fácil estar aquí y poder aparentar que somos, oh Dios, discípulos tuyos, pero ayúdanos para que cuando estemos, oh Dios, en nuestros cuartos solos, con nosotros mismos y contigo, poder sentir paz al saber que estás intercediendo por nosotros y que cada día, oh Dios, estás justificando y santificando nuestras vidas. Ayúdanos a despojarnos de cualquier cosa que esté impidiendo ese proceso de santificación. Purifica nuestros gustos, nuestros deseos, alinea nuestros propósitos con tu voluntad, para que ellos, oh Dios, puedan alinearse a muy pronto encontrarse contigo en las nubes de los cielos. Bendícenos, oh Dios, de manera especial a cada una de las personas que estamos aquí en esta hermosa iglesia, para que cada día, Dios, nuestra motivación sea honrar y glorificar tu nombre, oh Dios, delante de las personas. Gracias te damos por tus cuidados, por tus bondades, por tus bendiciones. Estas cosas las pedimos, las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, familia. Vamos a permanecer en pie. Vamos a entonar las estrofas del himno número 235. Himno número 235.